Good evening. I see we have some attendees that are coming in. We're going Hola, veo to que ya comienzan a acompañarnos. Vamos a darnos unos minutos, como lo hacemos siempre, para esperar y asegurarnos de que todas las personas que se han registrado puedan iniciar sesión antes de comenzar. welcome everyone. We're going to give everybody a few minutes Hola a to todos, vamos a esperar unos minutos más para que nos acompañen más personas antes de iniciar dentro de un par de minutos. Muchas gracias. We've got a good number of attendees that have joined us. We're going to give one more minute. Ya nos acompañan bastantes personas. Vamos a esperar un minuto más antes de iniciar. Okay, welcome everyone. As a preliminary matter, we have Spanish Bien. interpretation available. Tenemos traducción simultánea en español. En la parte inferior de la pantalla pueden ver junto al chat un icono con un globo terráqueo. Por favor, hagan clic en ese icono para seleccionar inglés o español y así podemos escuchar la traducción. Okay. Rosario, are you there? Rosario, you will have to come to the English channel. We can't hear you. Okay, as we had at the previous one, if you just look at the bottom at where you see Bien. the globe and select English or En la Spanish, parte inferior de la pantalla as we are speaking. So, pueden iniciar la traducción. Vamos a comenzar ahora. good evening and welcome. My name is Mary Catherine Gibbs. I'm the land use design Bienvenidos. for HRP, the owners of the Soy Mary Den I want to welcome you all to what is y quisiera darle la bienvenida a este trabajo en comunidad que HIP ha desarrollado para hablar sobre el desarrollo de la estación generadora de Alton North. Antes de comenzar, algunos puntos para asegurarnos de que todos estemos cómodos usando Zoom. No olviden tener su micrófono en silencio. Si les interesa hacer preguntas o realizar comentarios, les pedimos que ya sea que los envíen por la función de preguntas y respuestas que verán en la parte inferior de su pantalla o que levanten la mano en la sección de preguntas y respuestas después de la presentación donde podrán hacer sus preguntas. Para quienes hagan preguntas, háganlo por favor de forma respetuosa y consideren que tenemos el tiempo limitado. La función de chat no va a funcionar. Vamos a tomar las preguntas que hayan realizado en el cuadro de preguntas y cualquier pregunta que no se pueda cubrir se guardará para podérselas contestar por escrito en el sitio web en un par de semanas. Se está guardando la presentación y se va a
compartir en nuestro sitio web también. Pueden enviar sus preguntas y comentarios al correo hrp.info.midatlantic@hilco.com. Y si no podemos responder sus preguntas durante la reunión, compartiremos las respuestas en www.hrpalx.com, donde se publicarán todas las respuestas. Responderemos lo más posible sus preguntas. Dejaremos mucho tiempo para preguntas. Y les agradecemos de nuevo a todos por acompañarnos hoy. Comencemos. Esta es nuestra agenda para el día de hoy. En estos eventos, HRP busca asegurarle a todos que existen muchas oportunidades de participación comunitaria. Hoy hablaremos sobre remediación y sostenibilidad ambiental. Comenzaremos con una breve introducción del plan. Tendremos una conversación sobre sostenibilidad con bastante tiempo para preguntas. So you've seen this before if you've attended some of our prior meetings, but we've had multiple events to engage with the community even before we submitted our CDD concept plan to the city at the end of July of 2021. That's where the light gray on the Y left. los siguientes pasos. Como lo hablamos en reuniones anteriores, hemos enviado el plan conceptual, el segundo, en diciembre, recientemente, junto con las respuestas de los comentarios del gobierno de la ciudad. Hemos recibido también. And we're working through those and plan on making what's called a completeness submission very shortly. This is our 8th community meeting. Trabajando para lograr, como dijimos anteriormente, que el plan de sostenibilidad y remediación ambiental continúe. Tenemos otras reuniones comunitarias de las cuales hablaremos en las próximas imágenes. Todos estos envíos y temas se llevarán a cabo en una audiencia pública a final de junio y principios de julio de 2022. Es muy importante demostrar el nivel de trabajo comunitario que se ha llevado a cabo hasta ahora. Comenzamos hace casi un año, en febrero de 2021, con un proyecto grande que tuvo bastantes contribuciones de parte de ustedes. Hasta ahora hemos tenido unas 20 reuniones con la comunidad en el servicio y tendremos más. En las primeras dos columnas, el número de reuniones que tenemos entre el primer y segundo envío, con bastantes contribuciones, y esto ha ayudado a que el proceso avance. Estos elementos resaltados reflejan lo que viene. Tendremos una reunión comunitaria sobre transporte, la cual se ha planeado ya para el 31 de marzo. Tendremos también otras reuniones, las cuales se resaltan con el Comité de Diseño Urbano, el Comité Asesor Alexandria AIHAC y la Comisión de Política Ambiental, así como otras reuniones que pueden encontrar en la pantalla. Continuaremos solicitando sus comentarios de diferentes partes de Alexandria y, por supuesto, Nota North. Vamos ahora con Melissa Sharp de HRP. Gracias, Mary Catherine, y buena tarde a todos. Gracias por acompañarnos. Soy Melissa Sharp y soy parte del equipo de desarrollo de Development Partners. Agradecemos mucho la oportunidad en estos años reunirnos con la comunidad y liderazgo en este desarrollo de la región. La etapa en la que nos encontramos sigue siendo muy temprana, considerando el proceso general de desarrollo de un sitio como PGRS con toda su complejidad, pero los proyectos comerciales de inmuebles generalmente requieren de varios litigios para compensar sus impactos y generar beneficios públicos que puedan considerarse mediante el redesarrollo. Con esto podemos tener bastante más información sobre el costo de estos beneficios y eso es lo que podemos ver aquí en pantalla. Esto no es una lista definitiva, no son los costos finales, todavía hay muchos por
considerar, pero creemos en el diálogo transparente con la comunidad y por eso queríamos compartir nuestras cifras y detalles iniciales con ustedes. Antes que nada, como saben, esto se ha operado como un plan durante más de 70 años, una planta, y se cerró hace 10 años gracias a el trabajo de defensa de Alexandria. Requerirá de bastante remediación y desconstrucción de las instalaciones anteriores para que esta tierra se pueda volver a desarrollar para el futuro. Soliana Connolly y George Doré, mis colegas, les darán una perspectiva del proceso de remediación pronto. Las proyecciones tempranas de menos de 6 millones de dólares y se remediará esta cifra conforme continuamos con el trabajo de reconstrucción. Por supuesto que no estaremos reconstruyendo las plantas. El futuro vendrá con estrategias y sistemas, lo cual es otro tema de nuestra reunión del día de hoy, en el que nuestros consultores de desarrollo sostenible podrán darnos una perspectiva. Si bien no hemos comenzado con el diseño y la construcción aún, estamos trabajando en un análisis de neutralidad de carbono y el plan de sostenibilidad más adelante. Estos documentos serán el marco de 2 decisiones futuras de desarrollo y de los objetivos de sostenibilidad del plan actual y del plan de acción ambiental. Hay diferentes beneficios públicos relacionados con el proyecto. Si han estado en nuestras reuniones anteriores, verán que hay mucho que sigue siendo espacio abierto, pero el proyecto también se extiende al corredor de arte y cultura, que ofrece usos en sitio y también 5 acres de espacios públicos abiertos que se proporcionan en el sitio, y las mejoras realizadas aquí vienen con un costo estimado de entre 30 y 35 millones de dólares. Por último, en esta columna podemos ver el proyecto, cómo ha hecho un compromiso temprano para tener una mejor experiencia para los peatones, para hacer un cambio en el modelo de estacionamiento, lo cual es bastante costoso y se estima que sea de aproximadamente 150 millones de dólares en todo el proyecto. Ahora, hablando de viviendas accesibles, el equipo está trabajando con el Departamento de Vivienda para crear un plan accesible y se envió un borrador a principios de febrero. Como se discutió en febrero de 2024, como mínimo ese plan involucra la contribución voluntaria de aproximadamente 7.5 a 11.4 millones de dólares, dependiendo de la mezcla de usos que se desarrollen en el sitio. También unos 350,000 metros cuadrados de densidad. Como se discutió anteriormente, debajo del Distrito de Arte y Culturas y los bonos de vivienda accesible disponibles en Old Town North. Se propone que esto se divida de forma precisa entre ambos, y 1/3 de este bono de densidad serán unidades en sitio. También estamos viendo la oportunidad de tener alianzas público-privadas para definir diferentes maneras adicionales de definir unidades accesibles. Sabemos que esto es una prioridad de Alexandria y tendremos más detalles que compartiremos conforme avanzamos en el proceso de desarrollo. En cuanto a transporte, el proyecto tendrá diferentes vías reconectando el sitio PGRCA, que ha sido hasta ahora una isla. Adicionalmente, nuestro equipo está preparando un estudio multimodal de transporte como parte de este proceso del CDD, que incluirá diferentes recomendaciones de mejoras de transportación para mitigar los impactos del proyecto y mejorar la red de transportación que existe en el vecindario. Las mejoras exactas y sus fases se determinarán en el futuro mediante el proceso de USP. No tenemos detalles ni costos específicos aún, pero los estaremos proporcionando conforme avance el proyecto. Como mencionó Mary Catherine, nuestra próxima reunión comunitaria el 31 de marzo hablará a más detalles sobre este estudio de transportación multimodal. Acompáñenos en esa ocasión. Por último, en el lado del desarrollo económico, se estima que el proyecto creará aproximadamente
1,100 empleos en un periodo potencial de 10 años y casi 3,000 empleos permanentes adicional a ahorros para la ciudad durante el periodo de construcción y al momento de construir, cuando se proyectara que la ganancia anual será de $34 millones en cuanto a recaudación fiscal. Continuaremos compartiendo actualizaciones de estas cifras conforme las tengamos. Adelante. Si han asistido a cualquier otra reunión comunitaria o de sitio que tuvimos en junio y noviembre, quizá están familiarizados con esta diapositiva. En el pasado hemos tenido muchas conversaciones con la comunidad local, con personal y líderes de la ciudad, lo cual nos ha ayudado a informar nuestro enfoque de este proyecto. Mediante esas conversaciones hemos desarrollado 3 impulsores principales de diseño que sintetizan lo que pensamos en la planificación física del PGRS. Vemos estos principios aquí. Voy ahora con mi colega Michelle Chang, quien hablará brevemente de esto antes de que hablemos del tema de esta noche. Gracias, Melissa. Soy Michelle Chang y soy vicepresidente de en HRP, con algunos principios rectores para quienes no hayan asistido a nuestras reuniones previas o a modo de actualización y recordatorio. Siguiente diapositiva. El primer principio es el de integración del sitio. El sitio se ubica en la orilla de Old Town North y es crítica para nuestra visión de un entorno que se adhiere al tejido urbano. Junto con este plan, continuamos con las redes actuales con una conexión directa en Slater's Lane, al norte y al sur, North Royal y North Fairfax. 2 puntos de acceso potenciales en North Fair Street y conectando con el sureste de la estación Pepco hay una línea que sale a East Abington. Estos requieren cooperación con los otros sitios. Adelante. El siguiente principio es el de conectar a las personas con el agua, con los cuerpos de agua. Hemos escuchado que la gente de Alexandria quiere mejores conexiones con los cuerpos de agua y enfocamos mucha trabajo de manera que se acorte la distancia física con el cuerpo de agua y abra nuevos corredores. El tercer principio es el de ofrecer espacio abierto significativo. Esto ha sido tema también de la reunión de noviembre. Para quienes quieran verla en nuestro sitio web, ahí hay más información. Agregando 6 acres de espacio abierto al público, interconectado con los parques existentes, el servicio de parques Parkland y con un parque lineal futuro que se espera en Norfolk Sutherland, en el sureste, y unos 14 acres se crearán o se desbloquearán para su uso público. Vamos ahora con Anya Carr. Muchas gracias, soy Bonnie. Y hoy hablaremos sobre los diferentes proyectos que estamos atendiendo. Como podemos ver en las imágenes, tenemos la refinería que ha operado por más de 150 años. Y HRP está buscando la remediación y transformación de esta en un distrito sostenible y verde para todo Filadelfia. El proceso de construcción de 26 unidades de refinería con 150,000 toneladas de asbestos, edificios utilitarios y tuberías.
El proceso está al 60% completado y aquí podemos ver una vista virtual del enfoque de remediación para reconectarlos y devolverlos a la producción, promoviendo sostenibilidad. A continuación, antes de que Juliana y Joe nos hablen sobre el tema de la remediación ambiental, quiero hablar un poco sobre el proceso de construcción. Sabemos que muchos de nuestros vecinos tienen dudas con relación a esto. Si bien no hemos seleccionado un contratista ni tenemos una fecha de inicio para el proceso de construcción aún, queremos que sepan que una vez que lo tengamos, tendremos reuniones de información pública para proporcionar detalles sobre la duración anticipada, los contratistas, las medidas de mitigación y otros detalles relevantes que el público necesita conocer. Hay mucha planeación en el proceso, lo cual incluye desarrollo de un plan de gestión de construcción para los requerimientos de la ciudad, así como un plan de control para roedores, ruido y vibración para el sitio, así como protocolos de monitoreo de polvo y encuestas de condiciones existentes en los proyectos adyacentes. No anticipamos que esto comience durante varios meses, así que hablaremos un poco más sobre esto conforme nos acercamos. Gracias. Soy Juliana Connelly y trabajo en el área de gestión de Alexandria y en todo el país. Vamos a hablar sobre la evaluación y el trabajo de remediación en el sitio, determinando dónde se encuentra la contaminación en la subsuperficie. Está dividido en dos subprocesos. Primero tenemos el programa de remediación. Es un programa que FRP inició en el sitio a principios de 2021. Es trabajo reciente. Y después hablaremos un poco sobre un área que se conocía al momento de la adquisición, que tenía actividades de remediación que ya habían comenzado anteriormente. El programa de remediación es un programa voluntario. Los propietarios pueden decidir ingresar para buscar contaminación potencial en la subsuperficie y en áreas que sean sospechosas de contaminación con base en uso previo. Posteriormente identificamos áreas donde se requiere de la remediación e implementamos esta remediación en coordinación con la oficina de remediación. Este programa de remediación analiza de dónde podría encontrarse esta información. Podemos ver la subsuperficie y ese muestreo se está realizando por medio de una perforación y la toma de muestras de agua y su envío al laboratorio para encontrar lo que se encuentra en la subsuperficie. Este trabajo comenzó en los últimos 12 meses y mi colega Geoffrey nos hablará un poco sobre lo que se ha encontrado hasta ahora. El trabajo que se ha realizado es un proceso iterativo. Comenzamos con muestras en algunas ubicaciones, basándonos, por ejemplo, en usos pasados y diferentes cuestiones que ocurren en la planta, muestrando esas áreas y con base en lo que se encuentra en estos resultados de las muestras, podemos tener que tomar más muestras. Queremos que se entienda que las muestras de estos resultados son de la fase inicial. Como mencioné anteriormente,
El área gris claro, y esto lo verá John también, es un área en la parte superior derecha de la imagen, donde vemos el petróleo de los tanques subterráneos que se encontró esta fuga primero en 2013. El propietario anterior implementó la remediación de las aguas subterráneas, pero los tanques permanecen ahí. Están cerrados, pero se encuentran ahí. Y debido a las restricciones físicas del sitio en aquel momento y a la proximidad a la planta de energía, no fue posible eh, retirar los tanques. Permanecen ahí, afectando al suelo alrededor de los tanques. La remediación de aguas cafés mejora la calidad del agua subterránea y ahora estamos en una etapa en la que estamos supervisando el agua subterránea para asegurar que las condiciones sean estables y que no existan fugas al río al alrededor. Al avanzar con el trabajo de demolición y derrumbar el edificio, tendremos más acceso al área para realizar las actividades de remoción desde la fuente, algo que planeamos hacer durante la demolición. Ahora Joe nos va a hablar un poco más sobre los resultados obtenidos hasta la fecha. Gracias, Juliana. Soy Joe Joray, soy vicepresidente de remediación para los Development Partners. Y como ya dijo Juliana, voy a revisar un poco sobre el trabajo que se ha realizado hasta ahora en el proceso de remediación voluntaria, así como el trabajo relacionado con el área de liberación de petróleo. Vamos a empezar con el programa de remediación, la parte que se concluyó en el otoño. Hablaremos un poco sobre estos resultados, describiendo cómo fue que surgieron el plan de muestreo, en qué áreas, qué muestras se tomaron, cuáles son nuestro siguiente espacio. Esta primera imagen nos habla sobre las áreas de interés. Son las áreas que hemos seleccionado a implementar el muestreo en la subsuperficie. Como decía Juliana, se han realizado perforaciones en la superficie para tomar muestras de la tierra y del agua subterránea que con base en la revisión son áreas donde las actividades históricas pueden haber tenido el potencial de un impacto ambiental, tales como la liberación al medio ambiente. Algunos ejemplos y que vemos aquí en la pantalla son las áreas de no liberación de petróleo que se muestran en color verde. Y vemos también algunas áreas de almacenamiento histórico en el sitio. Son áreas en las que los químicos que se usan en las operaciones diarias de la planta se almacenaron o gestionaron en el sitio. Obviamente, algo importante de la propiedad es el edificio como tal y las líneas de drenaje que están en amarillo. Todas estas son características planeadas para una fase posterior de la investigación, ya que es difícil acceder a la superficie del edificio. Una vez que se termine la deconstrucción, se tendrá un mayor enfoque de investigación de las áreas utilitarias una vez que se han desinstalado. En azul oscuro, en la parte de abajo a la derecha, tenemos el área de almacenaje de carbón y de aceite y petróleo, donde se puede evaluar la presencia de químicos que podrían estar presentes como resultado del almacenamiento de químicos que se encuentran en el carbón, que podrían estar en su naturaleza residual después de que se ha retirado el carbono. Then we have in red transformers and electrical equipment. Después tenemos equipo eléctrico y estos son principalmente de interés porque este tipo de equipo generalmente tiene aceite de otros fluidos y que tienen el potencial de liberarse dentro del ambiente.
Así que es importante investigar estas liberaciones potenciales que hayan ocurrido de manera histórica. Y por último, en la parte inferior de la pantalla tenemos We also did some soil sampling to evaluate la for parte de las constituents that vías. may be associated with. También aquí hicimos un estudio de constitución para ver cuál es la película de cobertura que se hizo para el transporte, para las vías y para todo el material que se haya transportado. Y como parte de este proceso, en el departamento de Virginia de EDDQ, preparamos junto con nuestros consultores un plan de trabajo para esta caracterización que identifican las áreas que estamos proponiendo para recolectar las muestras relacionadas con estas áreas de interés que acabo de describir. Este plan de trabajo se entregó a BDEQ en septiembre de 2021 y de manera subsecuente se aprobó en octubre de 2021 por BDEQ. Siguiente. Esta diapositiva da un resumen de las ubicaciones de las muestras. Y podemos ver en la diapositiva que tenemos puntos naranjas donde están las ubicaciones de las recolecciones de las muestras y también tenemos círculos azules que muestran el monitoreo de los pozos de agua que se hizo como parte del programa de caracterización. Y también tenemos algunos círculos negros que son pozos existentes de monitoreo que anteriormente era parte del monitoreo de esta liberación de no petróleo. Así que también se volvieron a tomar esas muestras como parte de la caracterización y el trabajo que se está haciendo para investigar las áreas. So in terms, sorry, go back to the previous slide. So in terms of the soil samples, there were En términos de la muestra del suelo, hubo 49 muestras recolectadas de 22 ubicaciones. Y también tenemos los químicos de análisis que se seleccionaron con base en el historial del sitio. Así que tenemos diferentes sitios de diferentes áreas del sitio en donde se analizaron para diferentes químicos con base en actividad histórica de esa área en particular. Por ejemplo, las áreas rojas con el equipo eléctrico y los transformadores se analizaron para constituyentes llamaron bifenilos policlorinados, PCBs, que estos históricamente eran utilizados comúnmente para transformar el petróleo y se sospechaba que estuvieran presentes si hubiera una liberación de este aceite de manera histórica. Así que una vez más, no todas las muestras se analizaron para todos los constituyentes, sino que se analizaron con base de el uso histórico de esa área de la propiedad. De igual forma, para el agua subterránea y en el monitoreo de los pozos, también tuvimos 9 pozos nuevos que se instalaron y también tuvimos cuatro existentes ya. Y se analizaron para la misma constitución de las muestras del suelo con base en su ubicación en el sitio y el uso histórico de esa parte del sitio. Para revisar los resultados de las muestras de suelo que tenemos hasta este momento, una vez más, estos son resultados preliminares, pero esta fue de nuestra primera ronda en el proceso de muestreo iterativo y esto es información principal para áreas que tal vez requieran información adicional o investigación adicional para tener un entendimiento más completo y una conclusión de las condiciones. Y conforme revisamos esta lista de constituciones, estamos revisando el tipo de constitución. Y como ejemplo tenemos metalos, hidrocarburos de petróleo, etcétera. Y también damos un resumen de los resultados que están relacionados a los niveles de monitoreo de BDEQ. Y en un momento vamos a explicar qué son. Y BDEQ estableció niveles de monitoreo que son límites de concentraciones y lo que quiero decir con esto es que identificaron la cantidad de químicos que podrían estar presentes en el sitio. Y si hay químicos presentes por arriba de esta cantidad en particular, que se identifica en este nivel de monitoreo, es solamente un indicativo del área que puede necesitar más investigación, para así poder determinar si se necesita un tipo de remediación.
Así que lo que hicimos es identificar los constituyentes que se hayan detectado en los niveles mayores a estos niveles de monitoreo en estas diapositivas y también los constituyentes que no fueron detectados en los niveles mayores a los niveles de monitoreo. Así que queríamos ver los niveles de concentración por arriba de los niveles que teníamos o que necesitamos hacer una mayor evaluación o los que no se hizo una detección mayor de estos niveles de detección y que generalmente se consideran como de menos preocupación para las áreas que ya estamos sacando la muestra. Así que para los metales estuvimos detectando diferentes elementos, no todas las ubicaciones, obviamente, o una vez más, algunas ubicaciones específicas. También vimos cuáles eran los hidrocarbonos de petróleo y vimos cuáles eran los niveles de monitoreo de BDEQ. Y también lo vimos en la parte principalmente de las vías con unas muestras pequeñas que tenían esas contrataciones por arriba de los niveles de acción. Y también tenemos los PCBs, ese, ese, eh, ese box que no se detectaron concentraciones mayores de los niveles de contracción y los PCBs no se detectaron específicamente por arriba o para nada dentro de la propiedad en niveles que pudieran identificarse en el laboratorio. Siguiente, por favor. Entonces, este fue el resumen para la parte del piso. Ahora vamos a entrar en el mismo resumen para el agua subterránea y las muestras. Y en esta agua se detectó solamente el manganesio en las concentraciones mayores de los niveles de monitoreo de BDEQ. También los hidrocarburos de petróleo estuvieron menos que en los niveles de acción, con la excepción de las muestras que se recolectaron de las áreas de liberación de no petróleo, que fueron las áreas en donde sabíamos que podíamos entrar con base en la información histórica, en donde teníamos la presencia de hidrocarburos. Y de igual forma al suelo, perdón, eh, tuvimos una detección que fue menor de los niveles que pudimos encontrar, que tenemos aquí. Ahora tenemos los siguientes pasos. Tenemos datos iniciales. ¿De qué hacemos ahora? Uno de nuestros siguientes pasos es tener un reporte de caracterización con BDEQ que resuma con mucho más detalle los resultados de los que acabamos de hablar y que se comparte la información con el departamento. Y después también un muestreo adicional que se va a llevar a cabo en las áreas que no son accesibles en este momento. Así que una vez más, conforme se vaya tirando el edificio, vamos a tener más acceso a las áreas que actualmente no se encuentran accesibles y vamos a completar tipos parecidos de muestreo como los que estamos haciendo hoy en las áreas conforme se vuelvan más accesibles. Y los resultados de esto se va a documentar en otro reporte de caracterización de sitio. Y cuando tengamos la información completa de esta ronda inicial de muestreo, vamos a llevar a cabo lo que se llama una evaluación de riesgo humano que involucra tomar los datos que ya se recolectaron y evaluarlos, ya sea en la cantidad o los tipos de químicos que se encuentran presentes y en cuanto a un riesgo para los usuarios futuros del sitio. Así que este es un proceso que se utiliza para poder identificar las áreas en donde se advierte esta remediación si tenemos una evaluación de riesgo humano que lo requiera para químicos específicos y áreas específicas del sitio. Entonces, de ser así, vamos a diseñar e implementar áreas específicas y anticipamos que estas actividades se van a llevar a cabo en coordinación con el desarrollo de la propiedad y todo esto se va a hacer en coordinación también con BDEQ, con el programa de remediación voluntaria. Así que muy temprano en el proceso, en varios pasos, vamos a seguir actuando con esto, pero obviamente en este momento estamos muy bien en cuanto hemos completado hasta este momento. Por último, quiero hablar del estado que tenemos del área de liberación de no petróleo y como mencionó Julian, este es un área donde teníamos una liberación de 2 tanques de liberación
se liberaba agua en estas partes y también tenemos propiedad. El propietario que hizo una remediación para abordar la contaminación del agua en esta área y como resultado las condiciones mejoraron a partir de esta remediación y se hicieron a partir de la supervisión del programa de petróleo de BDEQ, así como el departamento de DC de energía, que es BDOE, y también tenemos el Departamento de Virginia de Calidad Ambiental, que obviamente es un sector muy preocupado que está también viendo que se haga el monitoreo y que los impactos en el monitoreo de agua y todo lo que resulte aquí no vaya al río. Así que todas las acciones que se llevaron a cabo por el propietario anterior tienen que ver con las condiciones de agua y ya que han mejorado también y se han estabilizado en el punto en donde se ha demostrado que no tenemos ninguna migración de la contaminación de el agua del suelo hacia el río y vamos a seguir monitoreando las condiciones 2 veces al año, de hecho, y esto va a ser de acuerdo con los planes que se hayan presentado a el programa de petróleo de BDEQ y a DCOE, y que se van a enviar resúmenes que resuman todos estos resultados 2 veces al año. El plan a continuación para esta área va a ser, como lo mencionó Juliana, en coordinación con el trabajo de desconstrucción y de retrabajo, conforme se vuelva más accesible esta superficie y podemos abordar las fuentes de el petróleo combustible que resulte de la descontaminación y conforme sea posible también llevar a cabo la eliminación de la fuente para mitigar impactos futuros o adicionales en el ambiente. Y nuestra intención entonces sería el cierre de esta área de liberación en el programa de petróleo de BDUQ y también con el DCOE. That's it. Y eso es todo. Muchas gracias, Joe y Juliana. Buenas tardes a todos. Soy Mike Badcock, que soy el de Sustainable Building. Estamos en la región de Metro y somos una firma interdisciplinaria que se enfoca en los avances y el diseño de la construcción, también la puesta en marcha y otras actividades de remediación. Y estamos muy orgullosos de ser parte de este proyecto. Y a nivel más personal, como residente de la ciudad de Alexandria ya por 16 años, estoy muy emocionado de trabajar en este gran proyecto con este grande equipo en un vecindario muy emocionante. Y conforme vamos a la siguiente parte de nuestro programa, también vamos a cambiar de la remediación ambiental y preparación del sitio y vamos a crear un nuevo lienzo para los desarrollos de alta sustentabilidad. Juliana y Joe subrayaron todo el trabajo que está llevándose a cabo para tener el sitio listo para este siguiente paso que todo el mundo está muy emocionado. Primero que nada, es importante desde una perspectiva del marco en general, estamos hablando de la sustentabilidad en términos de conceptos y principios, pero ¿qué significa para el sitio? ¿Cuáles son algunos de los parámetros con los que vamos a trabajar? Me parece que es importante señalar este marco desde el que estamos trabajando, que es un desempeño de sustentabilidad, desempeño, y también estos son algunos de los documentos que estamos utilizando, son puntos de referencia importantes para algunos criterios y también mediciones específicas que se utilizan para definir el éxito desde una perspectiva de sustentabilidad. Y también tenemos el plan de Old Town No Small Area de 2017 y también el plan que se está desarrollando en el 2019 de la ciudad de Alexandria. Y estamos viendo también el pasado, presente y futuro. Así que lo primero en la jerarquía es el plan de Old Town North Plan. Este plan de Old Area cubre muchos criterios para el desarrollo de esta área y que también incluye el arte y medidas para un desempeño sustentable
señalado para una parte sustentable y verde ambiental de esta parte, y que también esto vamos a hablar de lo que se trata Lead ND Silver, que es también un plan maestro de sustentabilidad que va a identificar estrategias de corto, mediano y largo plazo, y también vamos a ver un reporte de plan de acción que ya se habló un poco de eso, y también algunos puntos clave que son nuevos para enfatizar las áreas importantes de la ciudad y para todos nosotros, que es tratar de tener la neutralidad del carbono para 2040 y también los edificios neutrales en carbono en 2030, y también explorar el desarrollo de los sistemas de energía del distrito para ver cuáles son los procesos y ayudar con las oportunidades escalables. Y por último, pero obviamente no menos importante, es alentar la generación en el sitio y almacenamiento también de la electricidad renovable para otros elementos. Y eso es para definir mejor cuáles son los objetivos principales del plan desde una perspectiva de sustentabilidad y poder hacer menores los enfoques que tenemos que hacer para este impacto. Siguiente, por favor. El siguiente punto del que vamos a hablar es de la política de los edificios verdes que se desarrolló en 2019, y una de las políticas principales o de los puntos importantes es tener un diseño ambiental a nivel del edificio, mientras que nos encontramos también en el sitio, y el edificio también tiene que tener un enfoque, más estos puntos adicionales de enfoque que son las condiciones, como lo define la ciudad, que están en el marco del LEED. Y esto da un énfasis adicional y un enfoque a ahorros de energía adicionales, también generación de energía renovable, y uso de agua potable en interiores y exteriores, también puesta en marcha, y comodidad térmica. Y vamos a ver también algunos temas que se traslapan en diferentes documentos y cómo podemos establecer metas y métricas y diferentes objetivos que tratamos de alcanzar. Siguiente, por favor. Y la última es más acerca del futuro. Hablamos del pasado reciente, el presente y el futuro. Así que la ciudad de Alexandria publicó un documento que es EAP, que es el Plan Ambiental de EAP 2040, que ve estos metas de corto, mediano y largo plazo desde la perspectiva ambiental en la ciudad. Tiene los objetivos en diferentes categorías de impacto que podemos verlos a la izquierda, y me parece que es importante también reconocer que la sustentabilidad toca todo lo que hacemos. Y en este documento, junto con el plan maestro de sustentabilidad con el que vamos a trabajar con la ciudad, toma una perspectiva equitativa del proyecto que se va a entregar por última instancia, y también tenemos prioridades de competencia para espacios abiertos, sistemas de energía, almacenamiento de agua, bienestar y toda la parte de calidad. Y queremos encontrar una solución que no vaya demasiado lejos sin abordar de manera importante otras categorías de impacto. Por ejemplo, la imagen que vemos en esta parte se extrajo de EAP y que tiene que ver con las emisiones de gases de invernadero de 2015. Y podemos ver en esta gráfica también que tenemos una identificación en gris, que se trata de la mitad de la huella de carbono que está evaluada por la ciudad, que está ligada con el ambiente de edificios ambientales y comerciales, y que estamos aquí para hablar con ellos y también ver cómo podemos reducir este impacto directo. Así que uno de los marcos, junto con todos los que se están atendiendo y otros no, son los marcos aplicables y regulables que están utilizando la ciudad, así como el desarrollo privado y público, y que es LEED. Reconocemos que estos marcos son muy importantes para la responsabilidad. Podemos hablar de límites y metas, pero la responsabilidad también es una parte muy importante de lo que perseguimos. El liderazgo de USBC es una herramienta muy buena y es un sistema de verificación de tercero que se reconoce ampliamente en todas las áreas de la industria de edificación. Y este es uno de los sistemas que nos mantiene responsables para tener límites muy específicos para el crecimiento de sustentabilidad, y como se mencionó en el plan, también vamos a tener un desarrollo del vecindario que tiene que ver con la escala de sustentabilidad y del vecindario, que se enfoca en criterios adicionales de desempeño que no se cubran en las certificaciones individuales de la construcción de edificios y sus sistemas, y algunos se incluyen en el enlace y ubicaciones inteligentes, que obviamente tiene que ver con la conservación, la vivienda y la proximidad de los empleos, y también diferentes unidades por acre,
hábitat, espacios cívicos, panoramas y diferentes opciones. Y también tenemos diseño que establece las métricas para que todos participen en la comunidad. También vemos cuál es no solamente tenemos que ver con el ambiente, sino también cómo la gente interactúa con el ambiente, que tiene que ver con la conexión, seguridad, caminar, educación, diferentes oportunidades que se tienen para la gente que juega, vive y trabaja en este futuro ambiente. Y también la infraestructura y los edificios verdes que va en el desempeño del edificio, que es energía, agua y recursos. Entonces, la combinación de este sistema funciona muy bien para que seamos responsables, pero también nos da objetivos que queramos llegar. Y también pensamos que esto se refuerza mucho más en el proyecto y la visión de HRP que señaló Michelle anteriormente, y también se hace referencia a la política de 2019 de edificios verdes, y como mínimo los edificios vamos a tener que llegar al nivel Silver. Y en este desarrollo, como indicó Melissa, y tenemos diferentes lecturas y diseños, también actualmente estamos poniendo nuestro enfoque en estrategias también de panorama. Si queremos reconocer que los edificios también van a cumplir con las metas de desempeño cuando lleguemos a ese punto. La neutralidad del carbono. Ya lo mencioné en el plan de Old Town. Hasta ahorita hemos hablado de los lineamientos, marcos y responsabilidad, pero ya entrando en este tema, queremos ver uno de los puntos de enfoque que se hace mención en este plan, que habla de la neutralidad de carbono. Y como meta de referencia, pensamos que es importante primero definir y orientarnos a nosotros mismos acerca de qué significa exactamente esto, y más específicamente cómo se relaciona al ambiente. Definimos la neutralidad de carbono como la meta para neutralizar las emisiones de ciclo de carbono asociadas con el diseño, la construcción y la operación del proyecto. Lo que vemos aquí realmente se define para ayudar a representar cómo se ve y los puntos específicos del proceso, y también todo el ciclo de vida de cómo se hacen las decisiones a partir del diseño, el material, las selecciones del sistema, la construcción, operación y por último la desconstrucción para impactar un proyecto de impacto, cualquier proyecto de hecho. Y esto, como mencionó Melissa anteriormente, tenemos el proyecto de BRG que tiene que seguir con la neutralidad y el análisis de carbón para poder entender dónde se encuentran los puntos más importantes, explorar las oportunidades, evaluar el mercado y las condiciones tecnológicas para llegar a estas metas, y también identificar el impacto relativo. Y esto es a nivel de concepto del sitio, y actualmente estamos trabajando con la ciudad para esta actividad. Y ahora que tenemos una definición para este ambiente de construcción, de dónde comenzamos y lo más importante, cómo llegamos a ese punto. Me parece que primero, y tal vez sea lo más obvio, es que la huella de carbono históricamente en el sitio hacia dónde vamos es lo primero que tenemos que ver. Esto se hizo en 2012, que es dejar de poner en marcha cuáles son los diferentes aspectos, y aquí tenemos que ver diferentes aspectos que se cancelaron de diferentes actividades en el 2012, y también pensamos que es una buena idea reconocer y celebrar de igual forma cuál es este impacto en lo que se relaciona a las emisiones de carbono y el beneficio ambiental de la falta de puesta en marcha de este plan. Y también cuáles son los efectos a largo plazo más que el impacto directo de Alexandria, y también como un paso principal para tener fuentes más limpias de energía y neutralidad del carbono. Y como hablamos anteriormente, el primer paso es tener el sitio listo para consumo, crear también un lienzo mucho más viable y comprensible. Y Joe y Juliana estaban hablando de lo que teníamos que por venir, también la desconstrucción, más muestreo, conocer más del sitio de manera más importante o más consciente, que nos ayude a crear esta comunidad más vibrante y sustentable. Y entendemos también que es un esfuerzo muy demandante, y la inclusión de la desconstrucción de estos activos, la identificación de las áreas que se enfocan
ayudan en la evaluación del riesgo a la salud y también tenemos diferentes, por eso estamos haciendo diferentes actividades y también tenemos una presentación acerca de otros desarrollos que van junto con esto. Así que la trayectoria para la neutralidad de carbono es muy importante, pero ¿a dónde vamos a partir de esto? Estas son las áreas de enfoque principales cuando vemos la neutralización del carbono y del ciclo de carbono en el proyecto. Esta es una mirada muy simple de una mirada más amplia y tenemos varias categorías de decisiones de diseño y construcción para tener un impacto máximo. Y primero tenemos el carbono operacional, eficiencia todo el día, a cualquier hora, y estamos viendo ahorros de energía y también diferentes estrategias que nos puede ayudar para tener un mejor desempeño en las instalaciones para un sitio que se va a construir conforme el tiempo. Y también el carbono en general que viene después de la operación del carbono en una secuencia en general del edificio. Y este es el carbono a partir del día 1. Y es la realidad del proyecto con un enfoque principal en soluciones de enfoque. Y este es una industria de evolución rápida, como se habla, con una nueva atención y creatividad del diseño y las profesionales de construcción que se apliquen a la materialidad del edificio que se va a construir, que también toma este carbono antes de que salga o que se libere. La electrificación también es un término que ya muchos de ustedes han escuchado, que se hace referencia en otras presentaciones, pero lo que significa la electrificación es la relación del edificio con la red eléctrica y también tiene que ver con la combustión del sitio, las fuentes y cualquier enfoque de emisiones de gas que se liberen. Y por último, también después de tener la eficiencia y la construcción, nos enfocamos en las fuentes renovables en el sitio. Y eso incluye lo que vemos y lo que tal vez no veamos, y eso vamos a hablar un poquito después. Pero ¿cuál es el impacto relativo de cada una de estas áreas de enfoque y cómo las atacamos? Lo que vemos en esta parte son los componentes que conforman esta gráfica en donde presentamos la neutralidad del carbono. Representa, conforme tenemos una posición de cero de construcción, que lo tenemos organizaciones con barras desde estructura, energía, que se representa en azul, que también incluye al propietario, em, eh, y también a la renta y también diferentes ubicaciones. Y esto se hace referencia en el proyecto. Y uno de los elementos claves aquí son identificar la energía de influencia del propietario y también del arrendatario. También tenemos un componente de diseño en donde podemos crear una atmósfera para tener éxito y también cómo se utiliza esa energía. Cómo se utiliza esa energía, ese sistema de energía, y si estamos realmente eficientes, si utilizamos un sistema eficiente de calentamiento de agua, es realmente entender cómo el edificio utiliza la energía en el mercado de hoy. En la parte derecha del lado apuntado tenemos los elementos que van después de la neutralidad del carbono. La gráfica muestra cómo podemos influenciar mejor un resultado realista y también tenemos estas flechas que nos dice que podemos hacer más aquí, más allá. Y esta es la idea de que a través de la tecnología en lo que se encuentra listo para hoy, hoy para nosotros y a través de la vida del desarrollo de este proyecto, esta tecnología va a cambiar con el tiempo y entendemos cuáles son las áreas de enfoque en este momento. Así que conforme evoluciona esa tecnología y conforme vayamos mejorando, podemos aplicarlas para el futuro de este proyecto también. Y quiero reforzar una vez más que este es un estudio a nivel de concepto y debido a donde estamos en términos de diseño en la planificación general. Y con esto dicho, este análisis es para guiar el impacto del carbono y también tener diferentes aspectos del diseño en la construcción del proyecto. Viendo también establecer límites de desempeño, metas, prioridades y optimizar las relaciones del edificio con esta red.
El primero que mencioné, que es el carbón operacional, que es la reducción de la energía. Tenemos la eficiencia energética y la reducción de la demanda, que es un componente principal para las emisiones de carbono. Y la reducción queremos optimizar del valor de cada unidad de la energía. Cada unidad de energía de hecho, ver el valor máximo de cada uno, que reduce los costos operacionales, los arrendamientos, también aumenta la vida del equipo, etcétera. Y también es muy importante saber que estos sistemas de los edificios y las cargas controladas por los arrendatarios, por ejemplo, en un edificio de multifamiliar que incluye la luz, iluminación, también representa más de la mitad de la operación de la energía del edificio y que afecta el costo de hacer negocios para un edificio multifamiliar. Así que estamos buscando abordar la energía por la que tenemos control total, pero también qué podemos hacer para la educación y utilizar esa energía para tener un mejor impacto. Addressing ventilation loads in commercial buildings. and Hay, por ejemplo, la ventilación en los multifamiliares y de manera eficiente con recuperación energética, gestión de volumen de aire, etcétera. Y por otro lado, promover el avance de la tecnología escalable. No estamos hablando necesariamente de tecnología la misma que se aplica en una sola casa, sino en edificios más grandes con reducciones de carbono. Y el otro punto, que es también el del plan de estrategias, donde el equipo de proyecto está explorando esto en busca de la viabilidad, lo que incluye sistemas centralizados y descentralizados, utilizando potencialmente el río y otros enfoques hídricos. Joe mencionó algunas de las muestras que se están realizando y hablando un pogo de con algunos estudios preliminares se puede identificar el potencial. Embodied Carbon, trabajando con las diferentes soluciones de eficiencia material, de selecciones de material, gestión, reducciones de carbono, así como estrategias de secuestro de carbono, criterios ambientales. Se trata de un enfoque muy reciente, buscando un impacto más profundo en las decisiones con extracción de materiales hasta fabricación, de instalación a de construcción. El objetivo colectivo realmente de este proyecto, de este campo, es, como vemos en la barra de color amarillo que está en la parte de arriba a la derecha, hablamos sobre ir más allá de trabajar como siempre, con un enfoque que es más allá de solo construir. El objetivo es reducir esta línea con el tiempo. En cuanto a la electrificación, reduciendo las emisiones en el sitio del proyecto. Esto analiza el avance continuo para cumplir con las cargas tanto de enfriamiento como de calentamiento en este mercado, bueno, o en de California. No estamos en un clima cálido, sino uno que es muy extremo, muy húmedo, muy cálido, muy frío, con temperaturas muy altas durante el día. Es un reto como tratar de cumplir estas cargas con tecnologías que existen en la actualidad y que se implementan en tiempo real. Otra cosa interesante cuando hablamos de electrificación es que el servicio de Virginia y Carolina, que es la gráfica que vemos en la pantalla de los Estados Unidos, la forma en que esto funciona está en años específicos. Aquí podemos ver la reducción de unidades por unidad de energía eléctrica de los últimos años,
lo cual es consistente con la Ley de Economía Limpia de Virginia y más específicamente podemos ver las publicaciones de los últimos 3 años que representan una reducción de 16% por cada kilowatt hora producida. También refuerza la necesidad de fuentes más limpias. Y por último, se habló de las diferentes soluciones regionales, minimizando lo más posible la resistencia eléctrica, ya que esta es muy ineficiente. Energía renovable en el sitio. Esta es una respuesta directa en la fuente en la que se necesita esa energía antes de comenzar con la producción del servicio. Un componente interesante de los renovables es gestionar las prioridades que compiten en la búsqueda de crear comunidades resilientes, buscando maximizar el uso, así como analizar, como vemos en la imagen, donde se generan las energías, espacios abiertos y otros elementos. Otra cosa interesante, aunque es más anecdótico con relación a la energía solar, es que sigue habiendo desde hasta recientemente algunas ganancias muy interesantes, moderadas durante bastante tiempo, desde 1960 hasta 2012. Realmente los primeros 50 años de energía solar pasamos de 14 a 16% de eficiencia, muy bajo. Ahora que tenemos un enfoque resaltado, vemos una mejora de hasta 23% en menos de 3 años, con tecnologías mucho más significativas que están generando una mayor eficiencia a 30 y tantos por ciento y más, al ir creando más entornos para tecnologías de energía solar. Cada vez más esto tendrá un impacto más profundo. Y dicho esto, reconocemos que hay factores que limitan esto. Eh, en el uso más efectivo, lo cual va a reducir los espacios con relación a la huella que se está dejando. Ahora, esto es lo que no vemos. ¿Por qué electrificar? Esta es la razón. Conforme se van electrificando correctamente los activos, estamos dando un paso gigantesco. Hablamos de la relación con la red eléctrica, pero también la noción de edificios interactivos, mejorando la demanda que permite reforzar, tener una red resiliente y limpia. Esto es importante entender que los nuevos desarrollos, de hecho, generan nuevas oportunidades de generación de energía eléctrica limpia. Vemos aquí los sistemas que por un lado es el solar, que es de 120 megawatts, que vemos aquí en Virginia. En general, estamos hablando de 1,400 megawatts de capacidad con proyectos pilotos establecidos por la Comisión en Virginia. Otros avances son importantes también en contratos a menor escala de energía renovable. Son contratos que pueden llegar a ser complejos, contratos que con el tiempo puede ser que haya que se simplifique y que esto deje que haya energía limpia disponible para todos. Y hasta este punto hemos estado revisando el impacto de carbono, pero los vecindarios sostenibles van más allá de solamente el carbono. Como lo mencionó antes Melissa, se desarrollará un plan de acción de sostenibilidad que se ejecutará en paralelo a la infraestructura del SUP, el cual se enviará más tarde, pronto, estableciendo objetivos. Va a haber algo
de opciones aspiracionales, pero buscamos algo que sea viable ahora, pero que se vaya pudiendo desarrollar conforme va avanzando el tiempo. La sostenibilidad es muy importante para el desarrollo y esto se puede expresar de diferentes maneras, de las cuales algunas son visibles, otras no. Estamos en el proceso de establecer algunos objetivos preliminares que permitan atender algunos de los elementos clave que vemos aquí, que refuerza un enfoque revitalizado de una comunidad renovada. Thanks, Mike. Thanks, Joe. Thanks, Joanna. Gracias, Joe. Gracias, Joanna. Queríamos concluir con un recordatorio de cómo pueden continuar trabajando en este proceso. En las reuniones anteriores hemos llegado a algunos puntos. La siguiente reunión será el 31 de marzo sobre transporte. Tendremos información logística. También se va a enviar el plan conceptual de emisiones a esta ciudad antes del fin de mes. Todos estos estarán presentándose. Tenemos bastante tiempo para trabajar juntos para mejorar y convertir estos planes en una comunidad vibrante. Ahora podemos pasar a intentar responder sus preguntas lo mejor posible y estaremos pasando de las preguntas escritas a las verbales. Vamos a comenzar, de hecho, con una pregunta que nos enviaron justo antes de la reunión y dice 2 preguntas. ¿Se sigue planeando un tamaño de 50 a 60 veces de la estructura de arte? Vamos con Melissa. La estructura de arte, no creo que ese sea el plan. Quizá haya una confusión por los usos de arte que se están planeando en el sitio, los cuales sobre todo estarán en los pisos bajos de los edificios. Quizás podemos esperar también ver algo de arte público en los espacios públicos. 60 pies es bastante alto para eso, pero hay un edificio en el bloque A que se espera que sí tenga un uso artístico. No sabemos exactamente de cuál se trate, pero no se espera que el uso artístico en este caso abarcar a todos estos pisos. Puede ser espacio comercial o residencial lo que ocurra aquí. Bien, vamos a ver algunas de las preguntas escritas. Algunas tienen que ver con situaciones de remediación ambiental que se mencionaron anteriormente. ¿Cuál es la diferencia entre BDQ e industrial? Los niveles de evaluación. Excelente pregunta. El BB2 tiene varios niveles de evaluación para nivel residencial, un conjunto y otro para uso industrial o comercial. Es una concentración basada en riesgos y que asume diferentes tipos de contacto con el suelo y con el agua subterránea, por ejemplo. Hay áreas en las que la concentración está por debajo de estos niveles. Esa es la principal distinción entre estos conjuntos. Ambos son niveles de BD2, solo que depende de cuál sea el uso asumido. Y quizá algunos que anteriormente se hubieran considerando industriales, que actualmente puedan seguir siendo apropiados, pero veremos sobre todo los niveles residenciales para el uso futuro del sitio. Bien, tenemos a Mark Dane ahora que levantó la mano. Mr. Payne?
Señor Payne. Mark, we have unmuted you Are- from our side. You have to unmute. hello, can you- There's a little bit of interference, I think, in Algo de the, interferencia, me in the parece, audio. Can you try again? en el audio. Are y'all gonna use rail at your facility? Are we going to be using the existing rail Si line? se va a at the usar facility? Is la that your question? Yes. Okay. Melissa, do you want to Eh, answer that one? industrial, a ver, ¿quisieras responder eso? Sí. Esta línea se ha descontinuado, no se usa ya. Considero que no se ha usado cuando menos desde que se cerró la planta, al menos de poder, al menos hace 10 años, y estamos en el proceso, de hecho, de eliminar algunas de las líneas que están fuera de esa propiedad para que podamos continuar con este muestreo del que Juliana y Joe hablaron, pero no hay intención de usar ningún tipo de rendija en este sitio o de vías en el sitio. Next question in writing. Is the site characterization report? Bien, ahora la caracterización And if so, where can we es un access documento público y de ser así, ¿dónde podemos acceder a él? Gracias. Yes, the site characterization report, when it's finalized, will be a public. Sí, cuando se termine este reporte vamos a tener un documento que se va a presentar y también lo podemos tener disponible en nuestra página de internet. Y quien lo quiera leer, y voy a advertirlo, va a ser un documento muy técnico, pero voy a estar muy contenta de poder responder las preguntas que se tengan. Vamos a continuar con las preguntas escritas hasta que tengamos otra mano levantada, y esta es que tenemos los niveles de muestreo, no estuvieron arriba de los monitoreos y si son los niveles aceptables, pero es lo mismo que ya se entendió, que son diferentes para las áreas que son para la parte comercial y residencial, si es la extensión de la remediación. Muy buena pregunta, así que tenemos dos sets diferentes que son industrial y comercial que caen en esta parte industrial o solamente que no sea no residencial. Y tiene que ver también con la duración en el tiempo en que la gente va a estar en la propiedad. Así que ambos niveles de monitoreo se van a considerar para este tipo. Se va a considerar diferentes cambios. Algunos niveles de monitoreo es para identificar las áreas en donde se necesita una evaluación adicional. Entonces, quiero ser muy clara que no indica un problema en sí mismo, sino en un nivel que dice que está algo que necesitamos ver con más cercanía, así que se puedan considerar los dos. Y también tenemos que ver el proceso de riesgo, de evaluación de riesgo, que va a considerar los usos futuros para el sitio. Y generalmente en el sitio residencial, y voy a decir generalmente, porque tenemos que ver cuáles son los contaminantes específicos, pero generalmente el uso puede requerir una remediación más amplia que una parte industrial. Gracias. Tenemos otra pregunta. Tenemos al señor Payne otra vez. Si quiere hacer su pregunta, por favor. Sí, una vez más, gracias. Tengo una idea para ustedes. Tal vez podemos hacer una feria para transportar a la gente en el departamento porque sería una buena idea. Sí, agradecemos mucho la sugerencia, Mark, y estamos definitivamente hablando con la ciudad acerca de las oportunidades para el transporte del agua. Y para ser claro, nosotros no somos propietarios de la parte frontal del agua, sino que esto lo controla los servicios de parque en donde pasan las vías, pero HRP, la ciudad y el Servicio Nacional de Parques se ha estado coordinando con los últimos meses para hablar de una variedad de diferentes mejoras que podrían salir del proyecto conforme redesayunamos el sitio y conforme hablamos con las tierras del Parque Nacional y lo que podemos hacer para ayudar en esa parte de la línea del proyecto y crear un espacio holístico abierto y cómo podemos trabajar para activar
el frente del agua. Más aún, así que son cosas de las que estamos hablando también. Y porque a nosotros no nos pertenece la parte frontal del agua. Tenemos servicios, necesitamos la aprobación de los servicios de parque para hacer todo esto, pero también necesitamos aprobación y jurisdicción para poder hacer algo como un muelle y que se pueda construir en el agua de esta parte. Pero estas son cosas que no nos da miedo intentar. Así que definitivamente estamos pensando cómo tener una activación de frente, incluyendo el transporte de lo que se puede hacer para tener diferentes paradas en el Old Town Central y también en diferentes partes del distrito y otras áreas también. Thanks, Melissa. Gracias. Okay, we'll go back to, Muy bien, entonces vamos a regresar questions. con Um, las preguntas. done to monitor air ¿Qué quality se va a monitoring hacer para for, monitorear los reviews and PCBs en el aire y notificar a la gente que vive en el sitio? Juliana, one? Juliana o Joe. Sure, thanks, Meg. Sí, muchas gracias. I want to follow up on Quiero hacer el seguimiento de los resultados de muestreo que tenemos hasta ahorita, en donde tenemos las muestras de PCBs y también tenemos PCBs no detectados, que quiero establecer, decir que tenemos PCBs no detectados hasta ahorita. Y como hablamos anteriormente, no hemos acabado con el muestreo y vamos a seguir haciendo el muestreo de PCBs y en las áreas donde sean adecuadas, pero hasta este momento no los hemos detectado. Así que solamente para responder la pregunta, esta exposición en el aire de PCBs no es una exposición que estemos esperando o que sea relevante en el sitio. Y si eso cambia, obviamente les vamos a dejar saber a la gente y se van a compartir los resultados en los reportes de los resultados. Y algo que tengo que agregar a la exposición a los PCBs en el aire es que estos PCBs son relativamente químicos muy pesados. Entonces, no se encuentran en el aire, no es típico. Así que la exposición en el aire de PCB puede ocurrir en sitios muy contaminados con PCBs. Así que ya sería, por ejemplo, de fabricación o donde se utilizaron con altas cantidades, pero no es la situación en este sitio. No quiero minimizar la exposición porque sí puede ocurrir en algunas instancias en donde tengamos algunas condiciones específicas como PCBs más ligeros que pueden estar en el aire, pero no es una condición que se espere on the data that we have so far, we just simply have not detected PCBs in the soil and groundwater, which would be the source of the PCBs to the air. I have to remember to unmute my own self. Thanks, Juliana. We have a Juliana, question from Margaret Tenemos una Townsend. pregunta. Margaret, you're gonna have to unmute yourself. Yep. Sí, Quick question, when you all were discussing the water taxi idea and the fact that you do not own that watershed, and I believe I've mentioned this before, have you reached out to the Marine Department of Transportation? You know, they're trying to put together that barge system. Amanda Rutherford is the contact for that. That might give you increased access to the waterfront. And if you are interested, I'm more than happy to put you in touch with Amanda. We have spoken, you're talking Oh, about good. MARAD, right? Yes, We have absolutely. spoken with Amanda. And Wonderful. they do offer programs that are related to transportation of goods, not so much Yes. transportation of humans. Yes. But it's definitely a possible, I think, Margaret, candidly, first we have to proceed to see if we can get some kind of boating activity out there, whatever it may be, water taxi, kayak, you know, those sorts of things, before we can really determine the, I guess what that, those craft would be carrying. So I'm Yes. not sure we're quite yet to the stage where we could really engage with MARAD in a meaningful way, since there are a number of other conversations that we need to have about the possibility of actually building something like that there. Sure. And you would need to make sure, of course, that the kayaks and the recreational boaters and the transportation facilities are not impacting on one another, of course. We don't want 100%. barges running into kayaks, shall we say. Exactly. Thanks, Margaret.
Okay, let's go to the next question in writing. Is deconstruction Vamos con la also siguiente part of how you're escri- defining parte carbon en neutral escrito. in your Sí, también tenemos diseñado la neutralidad de carbono en esta parte. Yo voy a tomar esa porque es una gran pregunta, es muy interesante y me parece que veo que mi respuesta es la misma. Me parece que existe una relación en lo que se relaciona al carbono. Y si estamos hablando de la neutralidad del carbono, tener el carbono en el sentido de que cuando estamos teniendo unas instalaciones, estamos quitando unas instalaciones, hay algunos materiales que se pueden quitar. También tenemos algún concreto limpio que se encuentra limpio en el sitio y que puede tener en estos sitios. Y también los podemos utilizar en la base en la base y también podemos exportar diferentes materiales y también energía de diferentes frentes. Y tener que hacer todo esto de manera concreta y no tener que hacer ningún transporte ni tampoco sacar unos, meter otros. Entonces, vamos a ver estas cosas y ese es un aspecto de la desconstrucción y que participa en la neutralidad del carbono. Si hay algo que añadir, también, Mike. Cada vez que estamos en una posición en donde queremos evaluar qué es lo que podemos utilizar de manera creativa para una perspectiva histórica o creativa. Pero existe mucha energía que está involucrada en la creación de cualquier material. Si los elementos, y una vez más, sabiendo que mucho de esto se puede contaminar o no, o se puede hacer un inventario de lo que se puede reutilizar de manera creativa, siempre proporcionando el valor para una perspectiva de carbono. Y tenemos niveles más base que se mencionaron que se pueden reutilizar, como se mencionaba anteriormente, por ejemplo, el concreto, porque esto es un material muy intenso. También tenemos piedra caliza que podemos utilizar y que siempre tiene un impacto. Así que podemos empezar a partir de ahí. Muchas gracias y tenemos otra pregunta del señor Payne. El señor Payne, Mike Payne, una vez más, por favor, si quiere quitar el mute. ¿Me pueden escuchar? Sí. En cuanto al concreto ya pulverizado y también al carbono, todo eso se puede vender para hacer dinero, por cierto. No tenemos cenizas en este momento porque las cenizas no se almacenaron en el sitio, sino que más bien se sacó en camión debido a la operación. Perdón, pensé que todavía seguía ahí porque se tuvo muestras de eso. Por eso estaba pensando en que se pudiera revender o utilizarla para carreteras. Sí, y yo puedo hablar un poquito más de eso. Esto es correcto, que se utiliza las cenizas para esos propósitos, pero como mencionó Melissa, lo que se encuentra actualmente o lo que se encontraba en el sitio se transportó hacia afuera para volverlo a reutilizar o para desecho antes de nosotros. La razón para hacer las muestras de estas áreas en donde se pudo haber almacenado las cenizas, en donde pudo haber estado almacenado, es donde se pudo haber almacenado esos materiales y que pudo haber tenido un impacto en el suelo, en el subterráneo. Así que queremos entender un poco más si el almacenamiento de estos materiales pudo tener un impacto en el ambiente, pero también ya no hay cenizas que estén presentes en el sitio. Muchas gracias. Otra vez gracias. Muy bien, entonces vamos ahora con la pregunta escrita. Y me gusta ver la definición de neutralidad de carbono que incluye el carbono. Podemos hablar de los carbonos para poder reducir, del plan para reducir el carbono. Sí, yo comparto el entusiasmo y existen muchos métodos de construcción y de soluciones
y porque me parece que cada día hay más productos o declaraciones para los aspectos no tradicionales, no solamente los materiales del interior del edificio, sino los materiales de la estructura principal. Y debido a la industria y debido a que el mercado se está moviendo en esa forma, tenemos diferentes fabricantes del acero. Todo el mundo está empujando para poder hacer sus propias instalaciones más eficientes incluso. Tenemos estrategias sin importar de que sea concreto, del tiempo de curado, el secuestro del carbono para hacer el material más fuerte, el acero, soluciones híbridas, tabla roca, otros recursos. Todo eso está evolucionando rápidamente y los códigos también para algunos de estos materiales que tienen carbono, y también algo está cambiando a minuto en la industria, ya que como un grupo colectivo hemos puesto énfasis en todo esto y a diario está más disponible en cuanto a la gestión del material y etcétera, de dónde viene. No solamente es solamente comprarlo, sino que estamos yendo a profundidad en todo el proceso de ese material. Gracias, Mike. Tenemos dos preguntas que van juntas. Tenemos varias reuniones que le pidieron que se utilizara una encuesta en cuanto al agua, pero ¿cuál fue el resultado de lo que están, y si puedan compartir esos resultados? Sí, esa fue nuestra reunión de espacio abierto, me parece. If my memory serves, my aging memory. Parece que fue en noviembre. 29 de noviembre, me parece. Sí, vamos a compartir los resultados. Y hicimos una encuesta en la reunión y lo pusimos en nuestra página web y estuvo tenemos como 150 respuestas, que fue muy interesante, y pudimos ver el nivel de participación. Pero vamos a tener un resumen en una reunión para hablar acerca de este programa, y eso va a ser en abril, y vamos a compartir los resultados en una reunión. Y vamos a hacer también este tipo de encuestas conforme sigamos en el proceso y con la infraestructura en la primera fase. Y me parece que es una buena manera para que la gente pueda dar aportaciones. Gracias. Y creo que también diría que con la Comisión de Parques y Recreación trabajamos con los resultados iniciales que habíamos tenido. Esto fue una buena oportunidad. Será una buena oportunidad para continuar con esta discusión. Tenemos una pregunta un poco larga. Nos pidieron que la leyéramos por completo para que exista contexto. Y combinamos por el Mount Vernon Trail en la frontera este del sitio de la PowerPoint. En esta está el sendero unos 30 pies arriba del río. Después esta aumenta a 20, 30 pies por arriba del río en la parte noreste. La parte de tierra entre este sendero y el río es bastante inclinada. Para efectos de esta pregunta, si Gilco gana la cooperación, ¿qué qué hará con el río? Más allá de la vista del río, ¿qué quiere hacer con respecto a la interacción con el río de los residentes? Creo que puedo empezar yo y después Ryan puede continuar. Es una excelente pregunta. No pudieron tal vez estar en la reunión de noviembre 29. De ser así, los invitamos a que busquen la presentación y la vean. Está disponible en nuestro sitio web hrplax.com, que lo vemos aquí en la pantalla, pero también está la grabación de la presentación para que puedan escuchar la presentación completa de Simon Beer, de O.J. Beer, que es el arquitecto paisajista. Esa porción de Mount Vernon que está alrededor y que está en el área de Chain Link Fence es un área que presenta muchos retos y hay una diferencia seccional importante, pero estamos trabajando con el Servicio Nacional de Parques para pensar en maneras de mejorar esta sección, que va a ser bastante más abierto. Esta jala que estaba ahí para evitar que se metiera la gente
cayeran a la planta de poder desde el sendero. Ahora ya no va a estar, el entorno va a estar mucho más integrado. Y adicionalmente, hablando de otras activaciones del frente, hablábamos sobre potencialmente un muelle para un taxi, un lanzamiento de un kayak y dónde se puede localizar con una gama de diferentes elementos programados que se están considerando con algunas áreas que son más pasivas, con un área de experiencia donde se puede tener momentos de reflexión a áreas más activas frente a un lanzamiento potencial de kayak. Algunos de los puntos son más altos y tenemos una vista más profunda del río. Algunas de las mejoras propuestas al Servicio Nacional de Parques incluyen el remover algunas de las especies invasivas y solidificar los bancos solidificados del río. Hay un rango amplio. No sé si quieran. Yo diría que es un rango bastante amplio, tanto de mejoras físicas como de programa que se están considerando. Sí, todos son los puntos que yo iba a mencionar, así que. Hay una pregunta que debíamos haber respondido antes. ¿Dónde se va a colocar esta presentación para que se pueda ver más tarde? El sitio web es www.hrtalx.com. Ahí es donde pueden encontrar cuando hablamos ahora también sobre bueno, recordemos, nada de esto está autorizado todavía. Pero la altura máxima es de 172 pies. Pero seamos claros, realmente nada está cerca del agua. No hay edificios cercanos. Podemos ver la parte de espacios abiertos que es en la que Michelle hablaba de mostrar el plan. Algo de lo que tengo entendido es que, bueno, y recordemos que el área de el río no es nuestra propiedad, es de parques y recreación, y hay una línea de la que hemos hablado en la que efectivamente esto obliga a que los desarrollos se queden en la parte más atrás, a cuando menos 100 pies de distancia de la orilla del agua, lo cual crea un espacio para que el frente del cuerpo de agua esté abierto para que lo pueda disfrutar la gente. Y todos estos son bloques, no son edificios. Se van a desarrollar edificios en estos bloques. Habrá edificios de diferentes alturas y ninguno va a estar exactamente frente al agua. Sí, además, se ha indicado que el gobierno de la ciudad también va a publicar esta presentación en su página, en su sitio web. Tenemos una pregunta de Nelisa Boller. Miss Boller. Hola, soy propietaria en Marina Towers. Actualmente vivo en Berlín. Me fui de ahí en 1998 y quisiera preguntar si es que yo estoy en riesgo de que mis arrendadores me puedan demandar. Han sido personas un tanto difíciles y quiero saber si estoy en riesgo de que me demanden porque el área en la que se encuentran es un riesgo de toxicidad.
Yo no sabría, no puedo decirles si somos la mejor persona para responder esto, pero si llegó ahí en 1998, no, de hecho llegó hace un año y han sido problema tras problema, así que ahora eso me preocupa. Y lo sé, quizá esto no es algo apropiado para este webinar, pero ahora que estoy que estoy escuchando sobre todas estas sustancias que podrían estar jugándose y demás, me hace preguntar si esto es un problema. Bueno, por reiterar lo que se dijo antes, que es que en la fase de desconstrucción vamos a comunicar con más detalle cómo va a ser este proceso. La verdad es que hemos tenido un proceso bastante extenso para eliminar materiales de riesgo antes de que se demuela las instalaciones y todo esto siguiendo los protocolos regulatorios que se van a eliminar del sitio. Sí, yo esto agregaría, y gracias por la pregunta. No sabemos si hipotéticamente puede haber espacio a demandas o no, pero los resultados que hemos tenido hasta ahora muestran impactos que no son muy significativos, más allá de las áreas afectadas y sin exposición. Incluso para la gente que está físicamente en la propiedad, realmente no habría mucha exposición a menos que estuvieran haciendo orificios en áreas contaminadas. Entonces, sí, esa es la información que tenemos por ahora. Sí, sabemos que hay problemas y esto que es un reto. Y bien, esta de hecho fue nuestra última pregunta. No tenemos más preguntas por ahora y nos hemos pasado de tiempo. Sabemos, es una serie de temas complejos que queríamos cubrir con mucho detalle con todos ustedes y hay mucha información que hemos compartido para intentar comprender todos juntos estos temas. La siguiente reunión será el 31 de marzo sobre transportación y esperamos ver a algunos de ustedes en esa reunión. La logística se irá publicando conforme nos acercamos a la fecha. Gracias a todos y continuemos adelante. Gracias. Buenas noches.